Muy bien, entonces nos vamos a preparar para ese examencillo de ampliación de décimo año. Vamos a retomar la gran mayoría de los temas que entran en décimo. Y para eso, pues vamos a ir a tomar este examen de práctica que ya les había enviado, que básicamente nos puede servir mucho. Vamos a ver, la primera pregunta. Considera la siguiente representación gráfica. Tenemos un círculo. Ese círculo está ubicado en un plano cartesiano y además es atravesado por otra línea. Entonces es importante reconocer que de alguna manera esto se podría ver como incluso un triangulito. Ok, tal vez lo amplíe mucho. Aquí dentro del círculo yo podría tener un triángulo. Y no solo un triángulo, sino un triángulo recto, un triángulo de 90 grados. Eso es lo que busca esta parte de la teoría de la materia. A ver, vamos a leer el problema para tener contexto. Dice, la siguiente representación gráfica donde el eje X es tangente en a la circunferencia. Entonces, el eje X es esta línea, es tangente en la circunferencia, quiere decir que la toca en un solo punto. ¿En cuál punto? En A. Aquí lo dice, es tangente en A. Entonces, A es el punto de tangencia, A es donde se tocan el círculo y la línea recta. Ok, entonces este es el punto donde se está tocando el círculo y la línea. Trazar una línea desde el punto de tangencia hasta el centro, que eso es en realidad un radio, se traza y se forma una línea que es perpendicular. Entonces, ese detalle, la indicación, lo que nos está garantizando es que tengo un triángulo de 90. Al decirme que es tangente, la información sirve para yo asegurarme que de aquí a aquí pues, se forma un ángulo de 90. Este ángulo de aquí arriba, que si, insisto, si nosotros seguimos con el dibujo, si seguimos con el contexto, nos damos cuenta que se puede formar un triángulo. Entonces, en realidad, yo tengo un triángulo recto, aquí afuera lo voy a llevar, y ese triangulillo es con el que voy a trabajar. Ok, la pregunta dice, OB vale 17. OB es esta línea que está acá. En el triángulo, esa línea o ese trazo o ese segmento es OB y es igual a 17 y eso es la hipotenusa de ese triángulo. Porque es el lado más largo y porque además es el que está enfrente del ángulo 90. Bueno, muy bien. Me dicen que cuánto mide el radio de la circunferencia. Yo voy a ir gráficamente a buscar el radio. El radio puede ser la distancia que hay desde O hasta aquí, o sea, este espacio, este pequeñito, pero como es una parte de la línea que vale 17, no sé cuánto vale, entonces realmente no puedo decir que vale la mitad, no puedo decir nada porque no sé si está realmente a la mitad o no. Pero si yo me fijo, también en ese mismo triángulo está esa distancia del radio. Ese radio o esa distancia del radio es la que va desde el punto A hasta el centro. O sea, es este segmento del triángulo. Ese cateto que está ahí es el radio. Es por el que me están preguntando. Para yo poder encontrar el valor de ese radio necesito o tener dos lados para usar el teorema de Pitágoras o tener un lado y un ángulo para usar lo del SOHCAHTOA. Cuando yo reviso no tengo ángulos, no sé la medida de los ángulos, en ningún momento me los dieron y no hay cómo sacarlos excepto el de 90, pero los que ocupo no son al de 90, para el cálculo no. Entonces probablemente lo que necesite es la medida, las dimensiones del otro segmento. El otro segmento termina en 24. Ah, entonces mide 24. No. Los motivos son varios. Número uno, no empieza desde el 0. Si empieza desde el 0 la línea, sí mide 24. Y el segundo motivo es que no tendría sentido que mida 24 si la hipotenusa, que es el lado más largo, mide 17. Él no puede medir más de eso. Entonces no podría medir 24. ¿Cuánto mide? Ah, mide desde el 9 hasta el 24. Entonces la distancia que haya ahí. Yo hago una resta o cuento desde el 9 al 24, como ustedes quieran, y me doy cuenta que 24 menos 9 es igual a 15. Muy bien. Entonces resulta que ya tengo la medida de dos lados de ese triángulo. Y me preguntan por el tercero. Esto es tan simple como usar Pitágoras. Cuando en Pitágoras estoy buscando la medida, el lado de un cateto, de uno de los lados pequeños,
yo hago una raíz cuadrada y hago una resta entre los valores de los otros dos lados. Cada valor elevado al cuadrado. Eso ni lo pienso, eso dejo a la calculadora que haga lo suyo. Y la calculadora me va a dar la respuesta correcta, que en este caso sería un 8. Entonces vean que aquí hay teorema de Pitágoras. Es el tema más fácil de noveno, ni siquiera es de décimo, es de noveno, aunque en décimo recurrentemente lo usamos. Ok. ¿Dudas con esa pregunta? ¿Turben? Bueno, perfecto. Entonces vamos a ir a la pregunta. Profe, Sí. en ese caso se hizo una resta porque no se tenía la otra medida o siempre se hace una resta. ¿No? Cuando el que busco es un cateto, ya sea este o este de aquí arriba, se hace resta. Si lo que busco Ok, es el lado más largo, que es la hipotenusa, se hace suma. ok, está bien. Bueno, Gracias. listo. Profe, Dígame, dígame. ¿De dónde salió quién? Bueno, se arrepintió. Número 2, la pregunta. Considera la siguiente representación gráfica de la circunferencia C de centro P. Ahí lo que hay es un dibujo de una circunferencia. Y la pregunta es, ¿cuál es la ecuación? Ese fue el primer tema de décimo año. O sea, la entrada, y era un tema muy fácil. Porque la fórmula, porque hay una fórmula, la fórmula es x menos a más y menos b igual a r al cuadrado. Esa es la forma o la fórmula por medio de la cual yo hago la ecuación de un círculo. La x y la y se dejan fijas, o sea, no se cambian, y a, b y r son valores. a, b son las coordenadas del centro, y la r, tal como se suena muy lógico, es la r de radio. Entonces, yo necesito saber dónde está el centro. ¿Cuál es el centro de este dibujo, de este círculo? Acá arriba lo dice, es el punto P. ¿Quién es este punto? ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Las coordenadas del punto P son un valor en X, un valor en Y. En el eje de las X está en el puro centrito, ahí está el 0. Y en el eje de las Y, pues también. Entonces este es el punto 0,0, ¿se acuerdan? El punto donde se cruzan las coordenadas, los ejes coordenados, se llama 0,0, se llama origen. Ese es el punto centro de este círculo. Y de ahí en adelante yo puedo tirar un radio para el lado que yo quiera. En este caso, lo puedo tirar, en realidad incluso está inclinado, pero para las mediciones es más fácil cualquiera de estas 4 direcciones que marqué. Cuando yo me voy a buscar números no hay excepto hacia atrás, el menos 7. ¿Qué significa ese menos 7? Que el radio vale menos 7. Es una distancia y las distancias todas son positivas. El menos lo que indica es que voy en dirección hacia atrás, hacia la izquierda. Pero la distancia que hay es de 0 a 7, o sea, hay 7 unidades. O sea, el radio vale 7. Entonces con eso yo voy a trabajar la ecuación. Si me fijo, la ecuación del círculo sería x menos 0 más y menos 0 igual a 7 a la 2. Digo, estoy cambiando los valores en esta fórmula. ¿Cuáles valores? Los que anoté aquí arriba. Si a x le quito 0, es lo mismo que deje la x sola, porque no le estoy quitando nada. Quitar 0 es no quitar nada. Si a y le quito 0, es lo mismo que deje la y sola, porque no le estoy quitando nada. El elevado a la 2 se pone. Y el 7 a la 2 yo lo meto a la cálculo. Vea que dice 7 a la 2, porque no es lo mismo 7 por 2. O sea que aún así, si yo tuviera dudas con respecto a la parte de las x y el y, con solo fijarme en lo que está después del igual, vean que en los 3 casos son números diferentes. Con solo fijarme ahí, ya sé cuál es la respuesta correcta. Porque tiene al 49, que es el único que da 7 a la 2. Espero que se acuerden de este tema, porque en serio fue el primero y era muy bonito, muy fácil, muy sencillo. ¿Preguntas? Pero si nos sale otro, digamos, otra circunferencia y bueno, en este caso no nos da el valor.
¿cómo encontramos el valor? Así como lo encontró usted, que encontró el 7, que el radio es 7. Sí, busquen la distancia, contar. Entonces vamos a ver si hay otros. Bueno, no veo por aquí otro. Lo que tienen que hacer es contar. Entonces, por ejemplo, ahí a ver. Si viniera un círculo ahí dibujado en alguna parte, está la cuadrícula. No sé. Yo soy bastante malo para dibujar, disculpen. Entonces, si este fuera el círculo, digamos, que ustedes piensen que sí está redondo. Aquí cuesta un poco además de... Ok, digamos que es un círculo redondo y que, es más, ni siquiera me dan las coordenadas específicas, los números, me ponen solo estos números. Y me dicen que encuentre la ecuación de este círculo. ¿Cuál es la ecuación de ese círculo? Pues la fórmula es la misma, esa no va a cambiar. X menos A, Y menos, perdón, más Y menos B. Igual al radio y todo el mundo va a ir al cuadrado. Listo. Entonces yo voy a tomar a A y a B como los valores del centro. ¿Quién es el centro aquí? Este punto. Sería A, el que venga en dirección en el eje de las X. Entonces yo sigo contando. 1, 2, 3, 4. A es 4. ¿Quién sería B? B es el que está en dirección, pero en el eje de las Y. B sería el 3. Entonces, este punto se llama 4,3. En la fórmula, yo vengo y donde venía la A, voy a poner lo que vale la A. Yo vengo y donde venía la B, voy a poner lo que vale la B. Y me queda el radio. ¿Quién es el radio aquí? El radio, por definición, es la distancia que hay desde el centro hasta cualquier punto, del círculo. Antes les señalé cuáles son los mejores radios. Este porque es hacia arriba, porque esa distancia que estoy pintando aquí en amarillo es esta misma distancia. Es como una sombra. Va desde el 3 hasta el 5. Entonces, ¿cuánto hay de distancias del 3 hasta el 5? Hay 2 unidades. Entonces el radio vale 2 unidades. Igual lo pude haber medido de aquí abajo. Entonces yo digo, empieza en 4, ¿dónde termina? En 6. De 4 a 6, ¿cuánto hay? 2 unidades también, porque el radio siempre va a ser el mismo, no importa dónde lo mida. Entonces con eso, en la respuesta pongo el radio al cuadrado. Cuando llego a buscar una opción para marcarlo, nunca me voy a encontrar 2 a la 2, siempre me voy a encontrar el resultado de lo que vale 2 a la 2, que es 4. Y esa es la respuesta correcta. No sé si quedó un poquito más claro de esa manera. Sí, profe, gracias. Buenísimo. Seguimos entonces. Dice que la tercera pregunta, una traslación. Las traslaciones son lindísimas. Son súper fáciles. Mover una cosa de un lugar a otro. Eso es una traslación. Ok, tengo un círculo, ya me lo dieron y me dicen ahora sí, muévalo. 6 unidades hacia la izquierda y 3 unidades hacia arriba. ¿Dónde queda la nueva circunferencia? Bueno, entonces ese círculo está en algún momento, en algún lugar del espacio y yo lo tengo que mover para la izquierda 6 y para arriba, 3 más. Entonces el círculo va a cambiar su ecuación, no va a ser la misma. ¿Qué le va a pasar al círculo? Bueno, no va a cambiar su radio, el tamaño del círculo es el mismo. Si yo tengo un círculo pequeño, allá arriba va a quedar otro pequeño. Si yo tenía uno grande, allá donde lo mueva va a quedar otro grande. Entonces el radio no cambia. Si ustedes se fijan, todos tienen el mismo radio. Si me hubieran puesto cualquier radio diferente al que viene aquí, de una vez descarto esa posibilidad. Bueno, me pusieron el mismo radio, entonces no lo puedo descartar. ¿Qué hago? Voy a buscar quién es el centro, porque el centro es lo que voy a mover. El centro es lo que cambia. La X y la Y sigue siendo X y Y. Entonces, muy bien, voy a tomar el centro de ese círculo. ¿Quién sabe cuál es el centro de ese círculo que está ahí arriba? Cero. 0 en la Y, pero en la X. Ese centro tiene un 1 a la par de la X.
y un 0 a la par de la y. Si se acuerdan, nosotros le cambiamos el signo al número que venía. De ahí sacábamos el centro, como lo acabamos de hacer, pero al revés. Entonces el centro es el menos 1,0. Ok, ese es el centro que hay. Menos 1,0 es el centro. Y yo lo voy a mover 6 unidades para la izquierda y 3 unidades para arriba. Si yo lo muevo para la izquierda o para la derecha, lo estoy moviendo X. Cuando yo veo el menos 1 es el que está con las X. Entonces ese 6 va a ir con el menos 1. Como lo estoy moviendo para atrás están las X negativas. Entonces eso va a ser un menos 6. Si yo lo muevo para la derecha, para adelante, los números van a ser positivos. Entonces puesto positivo. Pero el 6 lo mueve para atrás, entonces es un valor negativo. Además de moverlo para la izquierda o la derecha, lo voy a mover para arriba o para abajo. Al moverlo para arriba o para abajo, estoy cambiándolo en el eje de las Y. Porque en el eje de las Y es lo que mide arriba y abajo. Las Y que van para arriba son positivas. Entonces el 3 lo voy a poner positivo. Si hubiera ido para abajo, habría tenido que ponerlo negativo. Entonces el centro va a tener este cambio, este movimiento. Esta es la traslación que yo le voy a hacer. ¿Dónde va a quedar? Resuelvo. ¿Cómo resuelvo? Verticalmente. Este con este y este con este. A ver. Menos 1 menos 6, eso me da menos 7. 0 más 3, eso me da 3. Este es el nuevo centro. Yo voy a ir a buscar cuál de estas ecuaciones tiene a ese centro. Entonces, el 7 viene negativo, en la ecuación tiene que ir de signo contrario. El 3 viene positivo, en la ecuación tiene que ir de signo contrario. Mira, 2 veces la misma respuesta, se salvaron. Hasta eso, qué descaro, vea, qué fácil. Esa era la correcta. La traslación es moverlo. Tienen que tener paciencia para volver de la ecuación al centro, hacer el cambio y volver a la ecuación. No se puede hacer el cambio encima de la ecuación, porque si yo tengo un 1 y yo digo lo muevo 6, digo 1 menos 6 me da menos 5. Y mentira, no queda en menos 5. ¿Dónde queda? En 7. Ven, entonces siempre es importante ese pequeño detalle. Confíen, háganlo así por aparte. Saquen el centro, pongan lo que dice que hay que moverlo y el resultado lo llevan a la ecuación, a buscar cuál es la correcta. Profe, ¿el centro varía o siempre va a ser 0? No, siempre va a variar. Cada ejercicio tiene un centro diferente. Cada ejercicio tiene un centro diferente que lo sacamos ¿de dónde? De los números que vienen aquí en suma o en resta con la X o con la Y. Dio 0 en Y porque no había nadie sumando, restándose con la Y. Pero en la con el X sí había alguien sumando, restándose, por eso ahí no dio 0. Ahí dio menos 1. Ya, está bien. Listo, listo. Vamos con la siguiente pregunta, la número 4. Vamos a los polígonos ahora. Si un polígono regular posee un ángulo central de 60 grados, se sabe que la medida de su lado es 3. ¿Cuál es el perímetro de dicho polígono en centímetros? ¿Ok? Entonces vamos a buscar el perímetro. Muy fácil. ¿Qué necesito para el perímetro de un polígono regular? Los polígonos regulares son figuras que tienen todos los lados iguales. Y como el perímetro es la suma de todos los lados, con solo encontrar uno, yo lo multiplico por la cantidad de lados. O sea, perímetro es n por L. Para los polígonos regulares, ¿verdad? Cuando la figura tiene los mismos lados. Si la figura tiene lados diferentes, no puedo hacer esto. Pero cuando todos los lados son iguales, yo nada más multiplico el número de lados por lo que vale el lado. Listo. ¿Cómo sé cuántos lados tiene el polígono? Con el nombre del polígono. ¿Aquí me están dando el nombre? No. Voy a tener que buscarlo de otra manera. ¿Qué me dieron aquí? Aquí me dieron el ángulo central. ¿De qué me sirve a mí el ángulo central si yo lo que ocupo es el número de lados? Bueno, la fórmula del ángulo central dice que se obtiene 360 dividido entre n. Si yo hago eso, obtengo
¿cuánto vale el ángulo central? Y ya sé que el ángulo central vale 60. Yo necesito dividir a 360 entre un número que haga que esto es 60. Eso es un despeje. Yo quiero saber cuánto vale n, la voy a cambiar de posición. Esa n está dividiendo, yo la voy a pasar al otro lado a multiplicar. Yo la quiero solita para saber su valor. Entonces esos 60 que están multiplicando los voy a pasar a dividir. De esa manera la n queda sola. Es como un intercambio entre la n y el 60, si ustedes se fijan. En resumen, la n quedó arriba y el 60 quedó abajo. Fue como cambiarlos de posición. ¿Cuánto es 360 entre 60? Eso me da 6. 6, profe. Excelente. Eso quiere decir que la figura que yo busco tiene 6 lados. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la figura de 6 lados? Hexágono. Polígono. El hexágono, sí. El Ay, sí. tiene 6 lados. Entonces, muy bien. El perímetro sería 6 por lo que vale cada lado. Y aquí dice que el lado vale 3. Entonces 6 por 3, 18. Ya tengo el perímetro. Muy bien. Ahí estamos, chiquillos. Ahí estamos. Más o menos. Estoy viendo que Zaira y Carolina dijeron que no podían entrar. ¿Alguna pudo entrar al final? ¿Hay alguien por aquí? ¿Alguna de ellas? Bueno. Seguimos entonces. Dice la siguiente pregunta. ¿Cuál es el área de un hexágono regular cuyo lado mide 10 centímetros? El área de las figuras regulares, de los polígonos regulares, es perímetro por apotema dividido entre 2. ¿Ok? Entonces básicamente necesitamos el perímetro y el apotema. Sabemos que el lado mide 10. Entonces el perímetro no va a costar. Como él es un hexágono y vimos que tenía 6 lados, 6 por 10 me va a dar 60. Ese es el perímetro. Pero necesito el apotema. Hay que tomar al hexágono y calcular su apotema. ¿Qué era el apotema de estas figurillas? El apotema era la distancia que había desde el centro hasta la mitad de un lado. Eso es el apotema. Yo voy a llevarme el triangulito afuera para no tener mucho problema. Aquí está el apotema, que es lo que busco. Y voy a pensar un poco en el hexágono. Bueno, el hexágono dice que tiene 10 centímetros de lado. Cuando yo trazo esta línea, que es el apotema, divide al lado a la mitad. Entonces el lado que valía 10 va a aportar aquí a este triángulo un valor de 5. Porque es la mitad del lado lo que tengo aquí. Y para continuar, la línea que está acá se llama radio. En el hexágono y solo en el hexágono, el radio y el lado son iguales. Si el lado valía 10, el radio vale 10. Entonces ya de ahí puedo sacar con Pitágoras el lado que me falta. Profesor, ¿y si no es un hexágono que los lados no valen iguales? Si no es un hexágono, tengo que buscar el ángulo central, dividirlo entre 2 y usar SOHCAHTOA. Entonces eso también es importante. ¿Qué hago aquí? Busco un cateto. ¿Cómo encuentro el valor de ese cateto? Con una resta. A 10 le resto 5, pero todos al cuadrado. Y eso debería dar 5 raíz de 2. Si no me falla, mentira, 5 raíz de 3. Esto es 100 menos 25. Sí, 5 raíz de 3. Entonces ya tengo el apotema también. ¿Para qué hice esto? Para encontrar el área. El área es perímetro por apotema dividido entre 2. Esto al final viene siendo
3 por 5, 15. 150 raíz de 3. Opción B. Trabajo de calculadora. Y ustedes confíen en su cálculo. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Listos? Bueno. Siguiente pregunta. Considere la figura cuyos datos están en centímetros. De acuerdo con la figura, ¿cuál es el área del polígono? Vean que el polígono es lo que está, la figurita que está encerrando aquí este espacio, ese es el área. El área siempre es lo que está por dentro. Entonces vamos a tener que encontrar el área de esa figura. Esa figura no tiene una fórmula para yo poder encontrar el área. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Ok, en ese caso lo que me toca es dividir a la figura en figuras conocidas. Si yo trazo una línea aquí, tengo un triángulo ahí y otro triángulo aquí. Encuentro el área de cada uno y lo sumo. Entonces voy a buscar el área 1. El área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Entonces yo sé que desde aquí hasta aquí, de 1 a 3, hay 2 unidades. También sé que desde aquí hasta arriba es de 1 a 4, hay 3 unidades. Entonces la base vale 2, la altura vale 3. Y según la fórmula lo meto a la cálculo y me va a dar el área. El área 1 es 3. Todo este espacio que está aquí son 3 unidades. Pero yo estoy buscando el área total. Entonces voy a buscar aquí abajo cómo corroborar o cómo completar esa área. Entonces voy a buscar el área 2. La fórmula del área 2 es la misma. El área es base por altura dividido entre 2. La base en este triángulo va de 3 a 5, o sea, 2 unidades. La altura va de 1 a 2, es este campito tan pequeño que está aquí. De 1 a 2 es una unidad. Y se tiene que dividir entre 2, eso lo meto a la cálculo y me da 1. Para totalizar, para encontrar el área completa, la sumo, las 1 y 3 más 1 es 4. Ese es el área total. Entonces la figurilla me pidió dividirla, pero al final unir los datos, los valores, los resultados. ¿Estamos? Muy bien. Profe, Dígame. en ese uno hace los dos triángulos por aparte, ¿verdad? Así lo hice yo. Sí, es mejor por aparte porque no hay una fórmula para la figura completa. Ah, ok. Y después, Los para une. unir, Nada ajá, más lo suma. ok. Sí, Gracias. unirlos es solo sumarlos, ¿verdad? Porque es el espacio que ocupa acá. Un tema súper fácil que yo pensaría que todos dominamos. Dice los conjuntos. Hay un intervalo, dice que va desde A hasta B. Y me piden que haga la representación. ¿Cuál conjunto, cuál intervalo es ese? Ya en términos no gráficos, sino de intervalo. Yo sé dónde empieza, yo sé dónde termina. Va a ir de 2 a 5, todos van de 2 a 5. El asunto es los paréntesis. ¿Cómo era eso de los paréntesis? Bueno, si el puntito viene pintado, como está en A, el número se encierra, se protege, se cubre, pertenece. Si el puntico está sin pintar, a ese número le damos la espalda. Entonces la respuesta correcta tiene que ser la B, porque al 2 lo cubrimos y al 5 le damos la espalda. Uno pintado y otro sin pintar. Eso era todo lo que teníamos que saber ahí. Muy fácil. La pregunta número 8. Sean D y E dos conjuntos definidos de la siguiente manera. D es un conjunto formado por todos los números enteros positivos y múltiplos del 3, menores que 31. ¿Quiénes son los múltiplos del 3? La tabla del 3. Entonces yo digo, dice enteros y positivos. Tienen que ser múltiplos del 3. Entonces digo 3 por 1, 3, por 2, 6, 9. Y ahí voy con la tabla del 3. Yo prefiero apuntarlos. A mí me gusta apuntarlos porque estoy seguro quién está y quién no está.
Y dice que son menores que 31. Entonces cuando llego al 30 ya no sigo porque el que sigue se pasa. Luego dice que E es el conjunto formado por todos los números pares que son mayores que 7 y menores que 23. Entonces el 8 ya es mayor que 7, 10, 12. Y vea que solo estoy poniendo los pares, porque eso decía la instrucción. Cuando llego al 22 me detengo porque el que sigue ya no es menor que 23. Ya se pasa. Ahí están los dos conjuntos. Este se llama E y el de arriba se llamaba D. Ok. Dice que 29 está en el conjunto D. Entonces yo voy aquí arriba a buscar al D y no encuentro el 29. Entonces esta es falsa. ¿Se acuerdan? La E solita significa que sí está. Y la E con rayita significa que no está. En la segunda observación me dicen que el 23 no está en el grupo de la C. Cuando yo voy a buscar el grupo E, en efecto el 23 no está. Entonces esta es verdad. El 23 no está. Entonces aquí la opción correcta sería la 2. Solo la 2 es verdad. Profe, disculpe. Uh-huh. Zaira está diciendo que ojalá grabe la clase porque no puede entrar, que está intentando Sí, yo les aún. dije a todos que desde el principio lo iba a grabar. Espero que ahí les quede. Y sí, de ahí no, qué pena con ella, pero es difícil. Ya en eso sí ya no podemos, ¿verdad? Pero gracias por avisarme. Ajá. Una consulta, la 7, ¿cuál era? La B, ¿verdad? La 7 era la B, si es que la borré. La 7 era la B. Ah, ok. Ah, bueno, gracias. Listo. Bueno, vámonos con la pregunta número 9. Dice así, la notación en el intervalo del conjunto A está definida por bla, bla, bla. Entonces, esto es una notación por comprensión. A este intervalo lo estamos explicando. Sin embargo, lo que nos interesa es esto. Esa es como la parte importante de ese intervalo. Me dicen desde y hasta dónde voy. Voy desde el -1 hasta el 1. Y también tengo que tomar en cuenta que el -1 no trae doble rayita y el 1 sí. El que trae doble rayita es al que protejo. El que no trae doble rayita le doy la espalda. Entonces, de nuevo, la opción correcta es la B. Así de simple. ¿Ok? A es el conjunto de todos los números enteros pares positivos. Que sean menores que 10. Entonces yo voy a buscar. ¿Cuáles son los números positivos pares? 2, 4, 6, 8. Y como son menores que 10, al 10 no lo puedo poner. Porque dice menores. El 10 no cuenta. ¿Cómo contaría el 10? Si dice menor o igual. Ese es un buen detalle. Porque a veces se pone para que se enreden justamente. Todos estos son los elementos de A. Vamos a buscar los elementos de B. Dice que B son todos los números enteros. Más grandes que 5, pero más pequeños que 9. Como son enteros, tiene que ser el 6, el 7, el 8. Para de contar. ¿Por qué no puedo incluir al 5? Porque dice mayores que 5. O sea, el 5 no se cuenta. Tienen que ser más grandes que él. ¿Por qué no puedo incluir al 9? Porque dice menores que 9. Si dijera menores o iguales o mayores o iguales, sí los incluyo. Muy bien. Entonces la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera? Si yo uno a estos conjuntos, la unión es ponerlos a todos juntos. La unión sería el 2, el 4, el 6, el 7 y el 8. Profesor, pero es que aquí habían 4 números y aquí habían 3. ¿No debería quedar 7 números por todos? No. Porque cuando yo los uno, los que están repetidos no los cuento 2 veces. El 6 está repetido, no lo puedo contar 2 veces. Voy a poner el 6 aquí y otra vez el 6 después. No. Estoy poniendo a la lista de todos los números. Ya el 6 lo conté, ¿para qué lo voy a poner de nuevo? Lo mismo le pasa al 8. Entonces, esta expresión es mentira. Porque esa expresión incluye al 9 y al 10 que a nosotros no nos sirven, no están ahí. También incluye al 5 que tampoco nos sirve. Ok, entonces eso era mentira. Las dos opciones que quedan son las intersecciones. A intersección B. Vamos a buscar la intersección de A. ¿Cómo era eso la intersección? La intersección son los números o elementos que están en ambos conjuntos. Un número que esté en A pero que también esté en B. O sea, acabamos de decir. ¿Quiénes estaban repetidos? Estaba el 6 y estaba el 8.
y ya. Entonces la intersección es el 6,8. Apunten aquí a un lado cada cosa, cada conjunto. Número 11, la pregunta. Considera la siguiente gráfica. Viene un dibujito. Otra vez vienen números de dónde a dónde. Y me piden que diga cuál es el conjunto. Ok. Entonces vamos a ver. ¿Cuál sería el conjunto aquí? Bueno, yo sé dónde empieza. Empieza en -2. Yo sé dónde termina. Termina en 0. Ojo, que esto es lo que está más resaltado, ¿verdad? Cuando se van a poner desde donde empieza hasta donde termina la tabla. No, es lo que está resaltado, lo que me están preguntando. Entonces va desde -2 a 0. Entonces tiene que ir de -2 a 0. Cualquier otro número ya no cuenta. Vean que yo siempre voy del más pequeño al más grande. Esta última no puede usarse porque tengo que empezar en -2. Si la última se usa, los signos tendrían que estar al revés. Pero yo, para no enredarlos, puse todos los signos para el mismo lado. Entonces la última no sirve. Ok, ¿cuál de las dos es la correcta? Bueno, el -2 está sin pintar, no lleva rayita. El 0 está pintado, el signo sí lleva rayita. Entonces la opción A debería ser la correcta. Esto es muy directo, o sea, eso no es. Así sale, así se encuentra el resultado. Pregunta número 12. Perdón que lo lleve algo rápido, pero es que no dispongo de tanto tiempo y hay que avanzar todo lo que se pueda. ¿Cuál de los siguientes conjuntos representa el gráfico de una función? Muy bien, ¿cómo se encontraba una función? ¿Cómo determinaba yo que algo era una función? Y básicamente yo lo que iba a hacer era buscar que en el lado de las X, ¿se acuerdan de los huevillos? En el lado de las X no sobrara gente, en el lado de las X nadie tuviera dos rayitas. Eso sí había huevillos, pero si había conjuntos, bueno, yo hacía lo mismo, solo que pensaba que las X eran los valores que venían de primeros en cada paréntesis. Ok, entonces no podía venir un X, un número, coma y nadie más, un espacio vacío. Si venía así, es porque ese 3, por ejemplo, no tenía una parejita al otro lado. Todos los demás tenían parejita, pero el 3 no. Entonces sobraba, entonces no era función. Y la otra circunstancia que me decía que no era función era que del mismo número salieran dos rayitas. O sea que este 3 tuviera una pareja, no sé, al 8 y al 10. Entonces yo podía tener 3,10 y 3,8. Eso no servía. Bueno, eso pasa aquí en los últimos dos números. El -2,2 y el -2,0, lo que dicen o lo que representan es que este -2 tiene una novia que se llama 0 y otra que se llama 2. Y dijimos que esto no permite que esto sea una función. Así que esta opción no es función. La segunda posibilidad, la segunda opción, lo mismo. 2, -2, 0 y -1. Vea que al lado derecho se repite el número 2, pero al lado derecho no me importa porque esas son las Y. A mí me importan las X. Y las X aquí todas son diferentes. Esta sí es función. Entonces la respuesta sería solo la 2. Bueno, ok, ya saben que me preguntan en cualquier momento. La número 13. De acuerdo con los datos de la figura, que representa un experimento que consiste en lanzar un dado legal, si el evento A es que salga número par y el evento B es que salga número primo, ¿cuál es la intersección? Como a muchos se nos enreda quiénes son los primos, vean que aquí dimos el dibujo y todo. Entonces, los números pares son el evento A, son 2, 4 y 6. Los números primos son el evento B, entonces los números primos son 2, 3 y 5. Por lo menos en un dado son los que pueden salir. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la intersección? Es decir, ¿cuáles se repiten? Hasta el dibujo lo da. La intersección es el espacio o la zona que comparten los dos conjuntos. El único número que está ahí es el 2. Entonces la respuesta sería el número 2. Vean que es una pregunta súper fácil. Hemos tenido varias preguntas así regaladas.
Seguimos. Profe, y así más o menos planteó el examen con preguntas regaladas, como nos está diciendo en esta práctica. Tiene algunas, otras no. No todo se regala, pero sí tiene algunas. Dice la otra. Las preguntas 14 y 15 se contestan con este cuadrito, con esta tablita. De acuerdo con la información de la tabla, ¿quién es la moda? Bueno, vamos a interpretar la tabla. Dice que esta tabla tiene valores agrupados. ¿Ok? El XY representa a un número, un valor. Y el F representa la frecuencia con la que ese valor sale. No sé, esto puede ser la medición del azúcar de una persona, de un diabético. Entonces todos los días le apuntan cuánto le midió y durante 8 días midió 115, otros 9 días midió 130, otros 8 días 145, o la presión, o no sé lo que sea, lo que signifique ese número, no importa qué simbolice. El hecho es que hay que entender o interpretar que la F es la frecuencia, la F es la cantidad de veces que salió lo de arriba. La pregunta, ¿cuál es la moda? No, sí, ¿cuál es la moda de ese conjunto? ¿Qué es la moda en algo? Un conjunto de datos. Ven que aquí pasamos de un tema a otro en segundos. La que no se repite. La moda, La que más se repite. en este caso, ¿cuál sería la que más se repite? La B. 130. Ok, el 9 es la cantidad de veces, pero la respuesta es 130. El que más se repite es el número 130. Se repite 9 veces, por eso es la moda. Pero la moda no es el 9, la moda es el número que se repitió. El número que salió 9 veces, el 130. Eso es también muy enredado, no, pero como no vemos los números solos por aparte, nos cuesta pensar o diferenciar cuál de los dos usar. La frecuencia no, la respuesta tiene que salir de aquí arriba, cualquiera de estos tres. El que tenga el número más alto abajo, ese es el que gana. De acuerdo con la información de la tabla, ¿cuál es el promedio? ¿Cómo se saca el promedio? El promedio es muy fácil. Si yo tengo un 30, un 32 y un 34, yo los sumo y los divido entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque son 3 datos. Lo que me da, eso es el promedio. Pero aquí yo no puedo agarrar al 115, al 130 y al 145 y sumarlos. ¿Por qué? Porque no los tengo una vez cada uno, los tengo muchas veces. Al 115 lo tengo 8 veces, al 130 9 y al 145 otras 8. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Meterlo en la calculadora. Bueno, lo puedo meter en la casa. También lo habíamos aprendido. Yo multiplico 115 por 8, lo que me da lo sumo. 130 por 9 y 145 por 8. Eso se divide entre el total de datos. Listo, así de fácil sale. Sin temor a equivocarme, no podría ser 9. No podría ser 125, muy poquito. Voy a andar por 130 o 135. Igual, se mete en la cálculo y lo que les dé, esa es la respuesta. Esta sí la realizan ustedes. Yo tengo que 130. ¿Perdón? Yo tengo que 130. Ok, confiamos en usted plenamente. Dice Ay, profe. 16. Profe. Confía el sábado también, no sea así. En la siguiente tabla se muestran las calificaciones de un estudiante, así como el porcentaje asignado a cada rubro de lo que compone su evaluación. Entonces, aquí está lo que se ganó él o ella, y aquí está lo que valía para la nota final. ¿Cuál fue su nota? Eso ya lo hicimos mucho ahora al final, ¿verdad? Era fácil. ¿Qué teníamos que hacer? Algo parecido a lo que hicimos arriba. Multiplicar 80 por 20 y luego 75 por 25 y así cada uno. Luego sumarlos, totalizar. 80 por 20% me dio 16. 75 por 25, esa no sé cuánto da. Cuando ustedes van haciendo una por una, 28,5 es. Y esta me da
12 y medio, 18, 75 creo. Ustedes encuentran todos y lo suman, porque ya es la nota, y esa sería su respuesta. El 41, 59, 69, 75,75, esta es la correcta. Es plano, digamos, no hay que hacer nada extra. Recuerden usar el Profe, punto en la calculadora. Dígame. a mí ese cuadro me lo explicaron, que 20 se multiplica por 80 y después se divide entre 100. ¿Es correcto ese procedimiento? Sí, si usted le pone el 20%, no tiene que dividir entre 100, pero sí, se puede así también. No hay, Ok. no hay problema, no hay problema. Si van a la cálculo y le ponen el por ciento en la cálculo, ya no tienen que dividir entre 100. De una vez les da el resultado. Pero si no, Ok. 80 por 20 entre 100 da lo mismo. Es más lento, Sí, así pero como me lo no explicaron. importa. Si ya lo tiene aprendido de una forma, no la cambie. Ok. No la cambie. 0 estrés. Bueno, vámonos a ver. Dice que la siguiente pregunta, observe gráficas y diga cuáles son funciones. ¿En qué nos fijamos? Pasamos una línea vertical. Si la línea solo toca un punto del dibujo, todo bien. Vean que el dibujo es este, ¿verdad? No puedo contar a la línea de los ejes. Esta línea en verde no cuenta, ninguna de las dos. Esas no cuentan, solo cuenta la amarilla. Entonces vean que cuando yo empiezo a hacer las rayillas empiezo bien, solo toco una vez al dibujo. Pero si yo me hago un poquito más a la derecha, ¿qué pasa? Ya ahí sí hay problemas, porque tocamos arriba y tocamos aquí abajo, entonces no es una función. En el dibujo que sigue la historia es la misma. Empiezo a trazar líneas, todo va bien, pero aquí a la derecha ¿qué pasó? Aunque el dibujo se separe, no importa, es parte de la misma función y estoy tocando en dos lugares, esta tampoco es función. O sea, aquí la respuesta sería ninguna. Ninguna de las dos es función. Eso es muy fácil, es gráfico, es solo trazar la línea. Vamos a llegar rápidamente a la otra parte para poder ver un poquito de la parte de desarrollo, respuesta corta. A ver. Hay un experimento y se escogen al azar un número natural del 1 al 15. El evento A, se define como número par. El evento B, número múltiplo del 4. ¿Qué se cumple? Entonces vamos a ver quién es A y quién es B. Entonces A sería los números pares. ¿Cuáles números pares hay del 1 al 15? 2, 4, 6, 8, así sucesivamente hasta el 14. ¿Quiénes son los elementos de B? De B son los múltiplos del 4. Entonces yo empiezo con la tabla del 4. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12 y el que sigue se pasa. Ok, la unión consiste en tomar a todos estos y ponerlos con estos. Vea lo grande que es este conjunto, definitivamente esta está mala, no puede ser la unión eso. ¿Podrá hacer lo que diga aquí de último, que también habla de unión? Vamos a ver. Entonces, si yo los uno, lo que voy a hacer es poner a ellos junto con estos. El 4 ya está, no lo pongo. El 8 ya está, no lo pongo. El 12 ya está, no lo pongo. ¿Qué significa? Que unirlos me da el mismo conjunto que había en A. A tiene a todos los elementos que estoy tomando en cuenta. Entonces la unión podría ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Muy bien, esta es la correcta. ¿Qué significa el de en medio? Intersección, conjunto vacío. Que no hay nadie. Que no hay nadie que se repita en A y en B. Pero es mentira. Porque el 4 están los dos. Porque el 8 están los dos. Y porque el 12 están los dos. Más bien se repiten todos los del B. Entonces, por supuesto que va a ser mentira, no puede ser conjunto vacío. Tendríamos que haber puesto a todos los elementos de ese conjunto. Listo. La opción C entonces era la correcta. Vamos a ir a la parte de... sí, creo que dejé de hecho un dibujo muy similar. Pongan la atención a esta parte. Vamos a buscar dentro del dibujo y vean que también les di la fórmula, que eso es una ventaja. No me acuerdo si en este examen la dejé o no.
Pero vamos a buscar alguna información que se puede sacar a simple vista. Por ejemplo, ¿cuáles son los puntos de intersección? Intersección con el eje X. El eje X es esta línea que está aquí. Intersecar es pasarle por encima. ¿En qué momento el dibujo le pasa por encima a esa línea? Pues aquí y aquí. Son dos momentos diferentes. Son dos puntos diferentes. La respuesta tiene que dar dos puntos, no uno solo. Muchos ponen menos 2,1 porque ven el menos 2 aquí y el 1 aquí. Pero el menos 2 es una X y el 1 también. No los puedo poner juntos porque los puntos son X, Y. Cuando a mí me hablan de intersección, uno de los dos valores da 0, siempre. Incluso podría ser que los dos, pero mínimo uno de los dos da 0. Como la intersección es con X, yo le paso por encima al eje de las X. Quiere decir que la Y vale 0. Esta es la respuesta de los puntos de intersección con el eje X. ¿Qué pasa con la intersección con el eje Y? Es al revés. El que vale 0 es X. Y yo le voy a buscar pasar por encima al eje Y. ¿Dónde le paso por encima? En este punto. ¿Cuánto vale? Menos 4. Profesor, porque eso pasó el año pasado mucho, o el año que se aplicó, yo no sé cuándo se pasó esto. Profesor, yo puse menos 2,1, estoy poniendo los puntos, no. Perdió los dos puntos de la respuesta. Menos 2,0 es una respuesta, 1,0 es otra respuesta, no son iguales. Profesor, en el eje Y yo puse que era menos 4, pero menos 4 no es un punto es 0, menos 4. Tiene que llevar los dos valores. Entonces, sépanlo, si me ponen la mitad no les voy a dar ni un punto porque vale un punto, no se los puedo dar. O lo tienen todo bueno o ni modo. Ok, perdón, aquí borré el 1,0. El vértice, chiquillos, el vértice es el punto o más bajo o más alto, dependiendo del dibujo. Si el dibujo fuera al revés, este sería el vértice, el puntico más alto o más bajo. Vean que el vértice también está en dirección de dos valores. Un valor que está en el eje de las X y un valor que está en el eje de las Y. Es un punto, primero la X y después la Y. Y ya. Profesor, es que yo puse solo el menos 4,5, está mala, son dos valores. Y por último, perdón, eso no sobraba. Y por último, el eje de simetría. El eje de simetría es esa línea que está ahí marcada. Esos punticos que están ahí. Esta raya que está aquí, si yo la sigo, ese es el eje de simetría. Es una línea. El eje de simetría se llama X igual al número por donde le pasa. Profesor, yo puse menos 0,5. ¿Por qué me la puso mala? Porque si no pone X, no simboliza a una línea. El 0,5 es un valor solo, es un puntico, es aquí. Eso no es el eje de simetría. El eje de simetría es la línea que le pasa por encima a ese valor. Entonces, cuando van a la respuesta del eje de simetría, tienen que poner X igual a menos tanto. Ok. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Qué pasa si yo les pregunto, por ejemplo, Profe, dígame. a mí siempre me ha costado interpretar eso. Ok. Entonces, el eje simetría es es ahí por ese puntito donde está el vértice hasta arriba. Ese es el eje Ese es simetría. el eje de simetría, muy bien. Ah, ok. ¿Qué pasa ahí? Pasa encima del vértice, muy bien. Entonces, si ustedes se fijan en el eje de simetría, es el mismo valor en X del vértice. Que ser iguales, porque pasan por el mismo lugar. Muy bien. Dice la siguiente. Ah, bueno, aquí perdón, yo también les puedo haber preguntado, no sé, la imagen o la preimagen. ¿Se acuerdan de eso? La preimagen era X. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la preimagen de 0?
Les estoy diciendo, busque una X, entonces 0 tiene que ser Y. Entonces, si 0 vale Y, ¿cuánto vale X? Entonces, yo voy a buscar las Y. Esta Y tiene al 0 aquí donde lo marqué. ¿Dónde toca el dibujo en dirección a ese punto? En dos lugares diferentes, en los ejes, en el corte. Entonces, la respuesta podría ser 1 o la respuesta podría ser menos 2. Es la parejita del 0 y ya vimos que la parejita del 0 era 1 o era menos 2. Esa es una forma también de preguntar esto, de preguntar con un dibujo. Tengan cuidado, les fue preguntado por el dominio o el ámbito. ¿Cuál es el ámbito de esa función? ¿Qué? Más alto. El ámbito son los valores en Y, desde el más bajo hasta el más alto. El más bajo está en el vértice. Y el más alto, como esto tiene flechitas, va a seguir hasta el más infinito. Ese es el ámbito. ¿Ven qué sencillo? Profe, Dominio, ajá. ajá, y el dominio entonces sería desde menos infinito hasta más infinito, porque Muy no bien, tiene como la cierre flecha va para dado. atrás y la flecha para adelante. Muy bien. Excelente. Ok, rápidamente, porque ahora sí estoy cerca de tener que retirarme. Dicen, ¿cuál es el valor de m y una recta que sea paralela a esta? Muy bien, me dieron una recta. Pero las rectas tienen una forma general. Ellas se ven como y igual a m por x más b. Esta recta que está aquí arriba no se ve así. Yo la tengo que acomodar para que se vea así. Entonces la y tiene que quedar sola y todo lo demás al otro lado. Entonces voy a despejar esa y. Yo digo, el menos 4y lo voy a dejar queditico y voy a pasar el 8x al otro lado que está estorbando. Ahora necesito que la y quede totalmente sola. Entonces el menos 4 que la multiplica lo voy a pasar al otro lado. Pero no lo puedo pasar a sumar. Lo tengo que pasar a dividir porque él está multiplicando. Para yo saber el valor de la pendiente, lo más sano es separar a estos señores. Cuando hay un único denominador, yo lo que hago es dárselo a cada expresión. Arriba había un 12 y un menos 8x. A cada uno le voy a poner ese 4. Yo voy a ir a la calco, voy a escribir 12 sobre menos 4 y la calco me dice que eso es menos 3. También voy a ir a la calco, voy a poner menos 8 sobre menos 4 y la calco me dice que eso es un 2. Como me dio positivo, yo digo más 2. Este señor traía una x. Yo se la conservo. Entonces, en realidad, la ecuación que yo tengo es y es igual a 2x menos 3. Profesor, ¿por qué la cambió? Yo les dije que yo necesito tener y igual a mx más b. Si la tengo de esta forma, puedo saber quién es m y puedo contestar lo que me pregunten. ¿Quién es m? El que viene con la x. Entonces, en mi ejercicio, el que viene con la x es un 2. La otra pregunta, ¿quién es una recta paralela? Las rectas paralelas lo que hacen es que tienen el mismo valor de m. Yo voy a escribir algo como esto, donde la m valga 2, porque eso valía en este ejercicio. Entonces yo digo y es igual a, y voy a poner un 2 y una x. El 2 de la m y la x que siempre tiene que ir ahí. Y le voy a agregar una b. Como no me dijeron nada, me dicen que yo escoja la b. Entonces voy a poner el 1000 porque quiero poner 1000. Aquí la parte importante es esta. Es el número que viene con la x. Dos rectas son paralelas si esos números son iguales. Entonces yo me invento el otro valor a mi gusto, el número que yo quiera. Listo, ¿todos de acuerdo con ese? Sí, profe. Buenísimo. Eso es probabilidad, permítanme, eso también hay que hacerles dominio. Pucha, qué montón de cosas faltaban.
Ah, eso es de octavo ya ahí, ¿no? Bueno, vamos en carrera a ver cómo nos van con estas probabilidades. Ok, si viene una tabla y si vienen varias preguntas a partir de la tabla. Pudiera ser algo parecido a esto. Las preguntas se van a relacionar con respecto a la probabilidad. La probabilidad se obtiene de relacionar lo que me piden entre el total. Eso es lo que yo voy a tener que hacer. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de elegir a un hombre cuya materia favorita sea biología? ¿Ok? De todas las personas que hay aquí, que son 50, hay 27 hombres. De esos 27 hombres, hay 4 a los que les gusta biología. Entonces, hombre con biología solo son 4. Los que cumplen con lo que a mí me están pidiendo son 4 y el total son 50. Esa es la probabilidad, 4 de 50. Ni siquiera hace falta que me la pasen a decimales. Ahí queda. La siguiente pregunta. Si se elige a una mujer, ojo, si se elige a una mujer, quiere decir que ningún hombre participa. Entonces el total ya no es de 50. Ahora el total son las 23 mujeres que hay. Ahí tengo que tener cuidado. La pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que su materia favorita sea matemáticas? Entonces yo voy a ir a buscar dentro de esas mujeres a cuáles les gusta la matemática. Hay 12. Entonces mi respuesta va a ser 12 mujeres que les gustan las matemáticas de 23 mujeres que hay en total. Arriba lo que me piden, abajo el total. Ok, vean que donde dice si se elige a una mujer, ya el total cambió. Por eso no es 50. Por eso es un total diferente. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de que seleccione a un estudiante hombre y que su materia favorita sea español? Pues volvemos a lo mismo. Hombre y español, vamos a ver. Hombre y español son 5. ¿De cuántos? De 50. La probabilidad es 5 sobre 50. Así de fácil. ¿Cuál es la probabilidad de que se seleccione al azar un estudiante cuya materia favorita no sea biología? ¿Ok? Que no sea biología. Entonces yo voy a tomar a todos menos a los que les gusta biología. O sea, a 38. A los que les gusta mate y español, 38. Entonces mi respuesta aquí sería 38 de 50. Otra pregunta más. ¿Cuál es la probabilidad de que se seleccione al azar un estudiante mujer o que su materia favorita sea matemáticas? Las que dicen O son más complicadas. Porque tengo que contemplar a esta característica y a esta también. A las dos características juntas. Entonces, yo sé que hay ¿cuántas mujeres? 23. ¿A cuántas personas les gusta matemática? A 30. Entonces yo tengo que tomar en cuenta a esos dos grupos. 23 mujeres y 30 personas cuya materia favorita es matemática. Las dos cosas las tengo que contar. Donde yo conté a las 23 mujeres y conté a las 30 que les gustan matemáticas, hay un pequeño inconveniente. En las mujeres no me importaba qué les gustaba. Y en las que les gusta matemática no me importaba si eran hombres o mujeres, no me importaba su género. Pues resulta que aquí está 2 veces el mismo dato. Estas 23 mujeres, hay 12 que les gusta matemáticas. Entonces, cuando yo cuento estas 23, ya estas 12 van contadas. ¿Qué significa eso? Que de las 30 personas que les gusta matemáticas, yo volví a contar esas 12. Ok, entonces para saber en realidad la respuesta, yo tendría que no contar a esas 12 dos veces. Solo una vez contar a las 12. Entonces yo agarré los totales. Muy bien. Pero a esos totales le tengo que eliminar la cantidad repetida. Y la cantidad repetida son 12 mujeres. Entonces esos 12 yo se los voy a quitar al total. Eso me da 41 de 50. Quiere decir que hay 41 diferentes cantidades de opciones de que sean o mujeres o que les guste la mate.
No sé si hay alguna pregunta. Profe, entonces ahí es a 50 le quito 12, ¿o cómo era? No, a las que tomé en cuenta. El primer grupo, que eran mujeres, y el segundo grupo, que eran matemáticas. Entonces a 53, que fue lo que me dio contarlos a todos, les quito 12. Vea que si yo lo sumaba, me daba más del total, eso era imposible. ¿Y qué era que me daba más del total? Porque estoy contando 2 veces esta cantidad. Estas 12 ya las conté en mujeres y las volví a contar en matemáticas. Por eso hay que quitarla una vez. No la puedo quitar 2 veces. Porque si la quito de las 2, van a quedar faltando. No las habría tomado en cuenta. Por eso se restan una vez. Porque se pusieron 2 veces, hay que quitarla una y la otra vez se usa, se queda. Siempre se resta. Profe, eso en probabilidades. Sí. Esta última, yo puedo hacer 23 más 30 menos 12 dividido entre 50. De hecho, esa es la fórmula, ¿verdad? O Esa es la tengo, forma más correcta. ajá, No. sí, Esa es. Cada una esa debe se traer sus puede, 50 en realidad. ajá. Pero entonces eso es lo que me confunde. Cuando ya tengo que hacerla así fraccionada, entonces si hago primero, resuelvo todo o la pongo a poner así. Como usted quiera, la puede poner en la calco así. Ok. Esa es la fórmula. O sea, si nos vamos directamente a la teoría, eso es lo que estamos haciendo. Solo que las estoy explicando con sentido común, un poquito de razonamiento para que no tengan que hacer todo el procedimiento grande, pero es lo mismo. Ok, esta tiene que hablar de dominio, o habla de dominio, de ámbito, de imagen, preimagen. Rapidísimo. Ok, el dominio, todos los valores de izquierda a derecha, las X. Como no tiene flechas, entonces empieza en el más pequeño y termina en el más grande. Va de menos 2 a 6. Como los puntitos están pintados, se cubren. Luego el ámbito son los valores desde el más bajo hasta el más alto. Como el más alto está aquí arriba, entonces van a ir desde el menos 4 hasta el 4. ¿Quién es una preimagen de 0? Ya lo dije, la preimagen son las X. Entonces me están preguntando por una X, quiere decir que la Y vale 0. En Y el 0 está aquí. Él toca el dibujo en este punto o en este otro. El que está más claro para tomar en cuenta es el de la izquierda, porque está en medio del 1 y el 3. Entonces la preimagen debería ser 0. ¿Quién podría ser este? Podría ser un valor entre 3 y 6, casi a la mitad, 4 y medio, 4, qué sé yo. Pero el más razonable es poner el 2. La siguiente pregunta, ¿quién es la imagen de 3? Una imagen es Y, 3 es X. Voy al dibujo, donde está el 3 en las X, busco donde toca, aquí toca. ¿Quién es el Y? Bueno, ahí quedaría imagen y preimagen. Es ir al dibujo y buscar. Rápidamente este problema, creo que va a ser el último que voy a poder hacer. Interior, exterior o sobre la circunferencia, eso era muy bonito. Yo tomaba el punto D y sus valores, menos 1,3, los llamaba X y los sustituía en la ecuación. La ecuación dice X más 4 a la 2, más Y menos 5 a la 2, igual 16. Entonces yo voy a cambiar la X por un menos 1. Yo voy a cambiar la Y por un 3. Y voy a comparar. Voy a esperar a ver cuánto me da eso. Todo lo que está a la izquierda lo meto a la calcu. Esto da 3 a la 2. Esto da 2 a la 2. 9, 4, 13. Y cuando llego a la respuesta final voy a usar el mayor, el menor o el igual que. El 13 es menor que 16. Cuando el resultado me da menor es porque el punto es interior. ¿Ok? Si el resultado me hubiera dado mayor, el punto más bien es exterior. Y si el resultado me da 16, me da el mismo número, es porque el punto pertenece, o sea, está sobre la circunferencia. Estas son las 3 opciones. Entonces en el otro hay que hacer lo mismo, cambiar el menos 2 y el menos 2. En la X
y en la Y. Dejar que la calco haga lo suyo y comparar. 2, 4, 7, esto da 53. 53 es evidentemente un número más grande, es exterior, entonces este punto. Y de esa manera terminaríamos el ejercicio. Es una preguntilla de 4 puntos. No está tan fea. No está tan fea. Ok. Es que falta demasiado. Bueno, la última definitivamente no la voy a hacer. Vamos a hacer rápidamente esta, que es una composición de funciones. Cuando yo tenía una composición, la función que va de segunda se mete en la función que está de primera. ¿Qué significa eso? Que la función que está de primera casi se copia igual. Por ejemplo, f o g dice que la f se tiene casi que copiar igual. 5x más 13. El cambio que se hace es que en vez de poner la x, se pone a la otra función ahí adentro, a la función g. O sea que esto sería 5, la función g más 13. Se cambió en la x. Ok. ¿Quién se puso en la x? Toda la función g. Ya terminé, casi, tengo que resolver. Entonces yo digo 5 por 4 me va a dar 20. 5 por menos 9x me va a dar menos 45x. Y el más 13 pues lo dejo por ahí. Ahora, no, porque resulta que el 20 y el 13 son expresiones que se pueden resolver. Entonces la respuesta final es 20 más 13 que da 33, agregarlo al 45x. ¿Qué pasa si me piden el otro, el g o f? Entonces al g es al que dejo casi que idéntico. Donde está la x, ahí voy a cambiar. ¿A quién voy a meter? La función f. Entonces pongo lo mismo y donde va el paréntesis pongo a la función f. ¿Quién era la función f? 5x más 13. ¿Cómo se resuelve esto? Igual que la de arriba. Multiplico, resuelvo. A ver, el 4 no tiene nadie para multiplicarse con 0. El menos 9 está pegado, ese multiplica. Menos 9 multiplica lo que hay dentro. Menos por 5x, menos 9 por 5 en la cálculo. Menos 35, agrego la x. Menos 9 por 13, voy a la cálculo. Y menos 9 por 13 me da ¿cuánto? 1090, 327, 117. 17. Gracias. Entonces sería, perdón, negativo, ¿verdad? Menos 117. ¿Ya terminé? No. Tengo una expresión con x sola, pero sí tengo dos numeritos que voy a juntar. Esto me da resolver 4 menos 117 en la cálculo y agregarlo a la parte final. Eso sería básicamente el ejercicio.